Mi nombre es Ernesto García Tereñez, soy cubano, nacido en La Habana. Estoy trabajando en RTVC como camarógrafo, llevo ya 5 años y pico. Soy hijo de un fundador de la televisión colombiana en el 54, Roal García. Mi padre trabajó en Canal 4. Él no es fundador de la televisión cubana, él entra ya después que la televisión se había fundado. Entró en el canal, que sí fue fundador en el Canal 4, Radiodifusión creo que se llamaba ese canal, si no me equivoco, tendría que... Y estuvo unos años ahí trabajando hasta que se le dio una oportunidad que llevó a Cuba. Creo que era el ministro, en ese momento era ministro de propaganda, no era ministro de comunicaciones. Y estaban ofreciendo muy buen salario, es decir, él ganaba como 125 pesos en esa época, que era bien, y estaban ofreciendo casi 500 pesos. Que había que, si quería ir a fundar la televisión en Bogotá. Mi nombre es Fernando Virigós García y soy uno de los afortunados cubanos camarógrafos que tuvimos el privilegio y el honor de inaugurar la televisión allá en Colombia. Por aquellos tiempos, todos los compañeros que comenzamos a hacer televisión, comenzamos a aprender a hacer televisión haciéndola. Don Fernando Gómez Agudelo, quien había sido nombrado por el presidente de la República de aquel entonces, Gustavo Rojas Pinilla, había sido nombrado como director de la Televisora Nacional de Colombia. Ya ellos tenían los equipos que una compañía alemana, Siemens, ya los había instalado en los transmisores, y los equipos Dumont de muy buena calidad, por cierto, superiores a los que teníamos en Cuba, y que estaban esperando ser operados por los técnicos que él consiguiera. Él inmediatamente se reunió con nosotros y nos propuso ir a Colombia. Solamente en el oasis de Buraibi, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Abu Dhabi, para eso está el mar y la arena. Bueno, fundamentalmente dentro de las investigaciones que hemos hecho, dentro de los materiales técnicos que hemos encontrado, básicamente eran cámaras de emisión. Sí, en ese momento, en el 54, todavía no existía un sistema magnético de grabación de imagen, ¿no? Existía la cinta magnética para audio, pero para imagen no. Solo hasta el año 1956 la marca Ampex pues presenta el Quadplex o la cinta de 2 pulgadas, que se convirtió como en el primer formato realmente de captura de video. Entonces lo que se hacía, se hicieron 2 cosas. Una fue la emisión al aire a través de las cámaras RCA que estaban acá, que fueron las que permitieron la emisión, y la emisión en directo, ¿no? Era en directo y había un teleprompter que iba contando en directo lo que se iba a emitir y cuál iba a ser el orden, y adicional a eso también hubo una filmación, es decir, se filmó en 35 milímetros casi que lo que se podría llamar el detrás de cámaras de lo que fue la inauguración, que es realmente el único documento como tal que se encuentra disponible y que nos da fe de ese evento en esa fecha. Conservamos algunos equipos que tienen que ver la segunda cámara, ¿sí? de la emisión del año 54, conservamos algunos equipos relacionados con el telecine, ¿sí? Es decir, el equipo de transferencia del soporte fílmico a una señal electrónica, y algunas fotografías y registros cinematográficos del evento. Eso es como lo que hemos por ahora podido recopilar y que tenemos disponible. Igualmente seguimos en la búsqueda de encontrar elementos relacionados directamente con la inauguración y con el proceso de emisión de la señal. Bueno, básicamente la tecnología, lo que es la tecnología de registro, es decir, cámaras, lentes, equipos de montaje, la mayoría eran norteamericanos, de Estados Unidos, pero buena parte de la tecnología de las antenas, de la transmisión, de la emisión, era tecnología alemana, ¿sí? Entonces era una mezcla de esas 2 tecnologías que realmente pues eran muy compatibles en ese momento. En ese momento se estaba haciendo también, en el mundo se creó lo que se llamaron los sistemas de emisión de televisión, y Colombia se acogió al sistema NTSC. Pero tú aprendiste fue mirando a los cubanos desde el techo allá donde están todas las luces, porque pues tú no podías ser camarógrafo.
De acuerdo. Dame el nombre de un camarógrafo cubano. El compañero mío de siempre, Fernando Virgoso. Era una maravilla de persona. Además, el equipo de cubanos que trajo Fernando Gómez Agudelo de un canal que se había quebrado en Cuba, fueron nuestros profesores maravillosos. Lo que tengo entendido es que los cubanos estaban en la parte de lo que era transmisión de cámaras y remoto. La parte de ya, el microondas eran alemanes, tengo entendido eso. Incluso él dice que varias veces se sentaron con los alemanes a compartir, que venían después de la guerra, alemanes que habían venido de la Segunda Guerra Mundial, gente de mucha experiencia, lógicamente, es decir, gente que habían trabajado, es decir, con toda la Telefunke y todas las transmisiones, me imagino, incluso de la guerra. Y lo que él hacía era jefe operativo que era alinear todas esas cámaras. No estamos hablando hoy por hoy de las cámaras que ajustaron blanco ni nada, eran televisión blanco y negro, es decir, era bien difícil. Él me decía que los tubos había que tenerlo alineadito, las cámaras, es decir, se demoraba bastante ese proceso de tener ya la imagen lista. Y lo que es la vida, ¿no? Es decir, nunca pensó que un hijo iba a tener que terminar en la misma televisora que él ayudó a fundar unos años, es decir, hace muchos años antes. 50 años después lo pudo venir acá y quedó impresionado. La ciudad era inmensa, es decir, porque vive atrás del Tequendama, era una residencia del mismo Tequendama 1, pero la ciudad era inmensa. Y desgraciadamente no estaba yo trabajando en esa época acá y pasamos y él decía, mira, ese es el bus que echamos a andar nosotros. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.